Buenos días chicos, hoy vamos a ver úlcera péptica gástrica duodenal, otra patología que corresponde al sistema digestivo, ¿sí? ¿Qué es una úlcera? Es una lesión abierta en la que se produce una pérdida gradual de sustancias debido a la destrucción o muerte en parte de la piel o de la membrana mucosa, ¿sí? Y del tejido subyacente que se encuentre. Con la forma de pequeños cráteres, ¿sí? Que es como lo que estamos viendo nosotros en la imagen. El nombre cambia dependiendo la zona anatómica donde se produzca. ¿Qué factores pueden producir una hemorragia? Bueno, los más frecuentes son una bacteria que ya se las he nombrado en otras patologías anteriores, como es el Helicobacter pylori, ¿sí? Otro de los factores muy frecuentes son el consumo de analgésico antiinflamatorio no esteroides, ¿sí? Los AINES, pueden ser también los antibióticos y los corticoides. Por eso es importante de que cada vez que haya consumo de estos medicamentos siempre vayan acompañados de algún protector gástrico. Bueno, después tenemos otros factores como por ejemplo el tabaco, el alcohol, la dieta. La dieta, ¿por qué es importante también en este caso? El consumo de alimentos ácidos, alimentos picantes, alimentos grasos, alimentos muy calientes como por ejemplo el café, el mate, también irritan todo lo que es la mucosa gástrica, ¿sí? Puede ser que también haya una predisposición genética. Bueno, como les explicaba hace rato, nosotros la vamos a clasificar dándole distintos nombres según en la zona donde se produzca, ¿sí? Cuando vamos a hablar de una úlcera gástrica, cuando la lesión se produce en la curvatura menor, ¿sí? En la zona pilórica. Entonces ustedes van a poder ver en la imagen que está marcada de verde, ahí es justo la zona cuando la lesión se produce, la llamamos úlcera gástrica, ¿sí? Cuando hablamos de una úlcera duodenal, cuando se produce en el bulbo, ¿sí? A 3 centímetros del píloro. Estas por lo general son un poco más pequeñas, son las más comunes, o sea, vendría a ser en la unión de estómago con intestino delgado. La imagen la van a poder ver marcada con color violeta. Bueno, otras clasificaciones que también le podemos dar a la úlcera, la podemos clasificar en benignas y malignas. Benignas son aquellas que tienen células normales, malignas son aquellas que tienen células neoplásicas, ¿sí? Volvamos a repetir, la localización también le da su nombre, pueden ser úlcera gástrica, duodenal, o en otro caso úlcera ya que se pueda producir en esófago o en yeyuno, ¿sí? Bueno, ¿qué sintomatología va a tener el paciente? Los signos y síntomas más comunes que puede tener el paciente son náusea, vómito, hematemesis, melena, anorexia, falta de apetito, pérdida de peso que se debe a la anorexia, a la náusea, a los vómitos más que nada, ¿sí? Estos son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando el cuadro de la úlcera está complicado, ¿sí? Puede ser dolor en epigastrio, un dolor que quema, es dolor que arde, por lo general en la mañana, porque recordemos que en la mañana el paciente se despierta de horas de ayuno, ya que ha dormido y no ha podido ingerir ningún alimento, entonces comienza a actuar lo que es el ácido clorhídrico y esto le produce, irrita más la zona donde está la lesión, ¿sí? Cuando se calma por lo general y se va a calmar cuando se ingieran alimentos, porque justamente porque este ácido ya no daña tanto la mucosa sino que degrada los alimentos y bueno, calma el dolor, ¿sí? ¿Qué otra sintomatología puede tener el paciente? Reflujo, acidez estomacal, puede tener también dolor en la parte de alta, ¿sí? Dolor en estómago. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar una úlcera en el paciente? Lo primero que se tiene que tener en cuenta es la historia clínica, o sea, la exploración física o el examen cefalocaudal, ¿sí?
¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Se le va a hacer una anamnesia al paciente, se le va a preguntar antecedentes de otra patología que tenga, antecedentes hereditarios. Vamos a tener en cuenta la sintomatología, qué medicación toma, ¿sí? Bueno, todos estos datos ya nos van haciendo un informe de el diagnóstico, para poder ir armando el diagnóstico del paciente, ¿sí? Bueno, si toma medicaciones como por ejemplo antiinflamatorio, analgésicos, ¿sí? Corticoides. ¿Qué otro estudio complementario se le suele hacer al paciente que es muy importante y es uno de los estudios más decisivos para poder darnos un diagnóstico? Es la endoscopía, ¿sí? La endoscopía, cuando llamamos endoscopía, cuando hablamos de zona alta, ¿sí? ¿En qué consiste la endoscopía? Es la incorporación, se introduce un tubo flexible que lleva incorporado una cámara, ¿sí? Y esta endoscopía, este estudio complementario, no solamente tiene la finalidad de exploración para informarnos qué lesión se ve, sino que también tiene la finalidad de poder tomar una muestra para poder hacerla estudiar en bacteriología o en microbiología. Y podemos también hacer una finalidad curativa, ¿sí? Cuando es curativa, cuando la lesión no sea grande y se pueda hacer una cauterización en esa zona, ¿sí? Y se solucionaría el problema del paciente cuando es pequeña y se puede hacer por medio del endoscopio, ¿sí? Con respecto a la toma de muestra, también nos permite tomar una muestra para poder diagnosticar si cuál puede ser el factor, como por ejemplo el Helicobacter pylori que veíamos hace rato, que es una bacteria. También se puede tomar una muestra y ahí podemos identificar si es el factor que produce la lesión o no, ¿sí? Bueno, ¿qué otro estudio complementario se puede hacer? Laboratorio de sangre, que también se puede diagnosticar, se puede detectar esta bacteria por medio del laboratorio de sangre y de materia fecal. Aparte de eso, un laboratorio de sangre nos va a permitir evaluar un hemograma del paciente para ver el valor del hematocrito que tiene, ¿sí? Y también vamos a poder ver una cuenta de glóbulos blancos, leucocitaria, para ver si hay algún tipo de infección en el paciente, ¿sí? Que ahí ya nos estaría dando indicio que puede ser una infección por una bacteria como es el Helicobacter. Que otro estudio también se puede hacer, radiografía, ¿sí? Una placa por contraste, que en realidad no nos da mucha información. Lo ideal son laboratorio de sangre y más que nada el examen físico y la endoscopia. La endoscopia es lo más certero en cuestiones de estudios complementarios. Bueno, ¿qué tratamiento se le puede hacer al paciente? Si es una úlcera péptica va a depender la causa. Si la causa es un Helicobacter pylori, el primer tratamiento que se va a hacer es antibiótico, ¿sí? Es importante el uso de antibiótico para poder destruirla. También hay que darle medicamentos que bloqueen la producción de ácido y que promuevan esta curación, ¿sí? ¿Qué medicamentos son? Los que ya les he nombrado anteriormente, los inhibidores de la bomba de protones, que son aquellos que reducen el ácido del estómago al bloquear el funcionamiento de las partes de las células que producen el ácido, ¿sí? ¿Cuáles son estos medicamentos? Bueno, el omeprazol, isomeprazol, gastroprazol, ¿sí? ¿Cuál es la vía de administración de este medicamento? Dependiendo la sintomatología del paciente. Si el paciente puede deglutir, se le dará vía oral, y si no es mucho la lesión que tiene. Si es muy avanzada ya la patología, produce mucha sintomatología, es un paciente que de hecho va a tener que estar internado y la medicación se va a tener que brindar por medio de vía intravenosa, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? ¿Qué antibiótico en el caso de que sea positivo un Helicobacter pylori? Bueno, lo más común es el metronidazol, que responde muy bien para este tipo de infección, ¿sí?
Bueno, aquí les nombro un poquito más de vuelta, repasamos un poco los medicamentos. También hacemos de uso de antiácidos, como por ejemplo un jarabe que es la milanta, ¿sí? Es un jarabe que se da vía oral en el caso de que el paciente se le haya hecho colocación de una sonda nasogástrica. Este jarabe se lo tiene que pasar por la sonda nasogástrica, ¿sí? Bueno, y después también pueden ser tratamientos como antagonistas de los receptores H2, que pueden ser la ranitidina, que también se la puede tener a la presentación vía oral de 150 y 300 miligramos y en ampolla también si el paciente tiene una vía, ¿sí? Si la indicación es por vía intravenosa, las ampollas vienen de 50 miligramos, 5 mililitros. Bueno. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en este caso con el paciente? En el caso de que esté internado, la movilización y la postura, ¿sí? Es importante que el paciente esté semisentado para poder ayudar a que no tenga reflujo, ¿sí? Ayudar en los cambios posturales. También es importante porque uno de los factores que también influyen en la úlcera es el estrés, el nerviosismo, ¿sí? El estado nervioso a veces que tiene el paciente lo lleva a que pueda producirse una úlcera. Es aconsejable hacerlo o que haga ejercicios de relajación. Muchas veces se les aconseja hacer yoga a los pacientes, esto los ayuda mucho, ¿sí? Lo importante es que podamos disminuir toda la crisis esta que está teniendo el paciente con respecto al estado anímico. Bueno, ¿qué tenemos que tener? Hacerle todos los estudios complementarios que se les hayan solicitado para poder diagnosticarlo y explicarle al paciente la importancia de los antecedentes. O sea, tratar de ver si alguno de los factores que haya tenido el paciente hayan producido esta patología, como por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, la mala alimentación, cosa de que cambie todas las costumbres que tenían anteriormente, justamente porque se necesita todo este cambio para que el paciente no vuelva a tener una recaída, ¿sí? Bueno, hablamos un poquito de la úlcera péptica. ¿Qué cuidado vamos a tener en la úlcera péptica? Ayudar al paciente a identificar la causa, como les explicaba recién, de la irritación que él está produciendo o la lesión que está produciendo esta úlcera. Recomendarle al paciente que la ingesta de comida sea en pequeñas cantidades y fraccionada, ¿sí? No hacer grandes comidas y 2 veces al día, almuerzo y cena, porque no colaboraría para poder ayudar a la reconstrucción del tejido, ¿sí? Es importante que se acostumbre a comer en pequeñas porciones y de forma fraccionada. Ingerir los alimentos antes de acostarse, pero 2 horas antes, ¿sí? Cosa de que pueda ayudar a la digestión del alimento. Recordar al paciente suprimir todo lo que le produce más lesión, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, el café, el mate, ¿sí? Eso es importante. Tener en cuenta lavar los alimentos, tratar de que todos los alimentos sean consumidos de forma cocida y hervida, que es lo mejor, ¿sí? Y bueno, consumir, colaborar con la ingesta de la administración de los medicamentos en el caso de que sea ambulatorio. Bueno, vamos a recomendarle al paciente de vuelta el reposo, es muy importante, como les explicaba, y técnica para reducir el estrés, y ya que esto le va a aliviar el dolor al paciente y va a ayudar a que se puedan reconstruir o sanar la lesión que tiene, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a valorar en el paciente? El dolor, que es un factor desencadenante, ¿sí? Como por ejemplo el tabaco, todos los factores que ya les he nombrado, ¿sí? Facilitar un ambiente que favorezca el descanso físico y mental, hacerle todos los estudios complementarios que ya les he nombrado. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aliviarle el dolor y la molestia a este paciente y tratar de promover la cicatrización de la lesión que tiene.
colaborar con la administración de los medicamentos en el caso de que sea ambulatorio, que tiene que tomar los medicamentos y no suspenderlo, porque justamente esto le van a ayudar a reconstruir los tejidos. Y prevenir complicaciones importantes, ¿sí? Que si siguen teniendo estos factores que empeoran el cuadro, el paciente tiene que tomar conciencia de que puede complicar el cuadro, ¿sí? Y va a dejar de ser una úlcera para comenzar a ser una hemorragia digestiva, ¿sí? Ya va a ser mayor la lesión, va a haber una perforación. Tenemos que ayudarlo al paciente a comprender, aceptar el tratamiento que tiene que hacer, ya que de esto depende la curación de él. Bueno, con esto terminamos, chicos, esta patología. Nuevamente aquí les pongo una foto del trabajo de los chicos del año pasado, que ahora están en tercer año. Y bueno, ya falta poco para que ustedes también puedan presentar todo lo que ustedes puedan hacer, ¿sí? Como siempre digo, ustedes tienen mucho para dar. Bueno, ya falta menos. Nos vemos la próxima clase, chicos.